Faro en la noche. Me alegra muchísimo compartir con todos ustedes, queridos cristovidentes, en este Faro en la noche. Va a ser un conversatorio muy sabroso, muy interesante, con un amigo sacerdote muy especial, pero además de ser amigo sacerdote, también va a ser futuro general, si Dios nos lo permite, el padre Silverio Suárez. Padre, muchas gracias por estar conmigo aquí en Faro en la Noche. Padre Ramón Zambrano, muy buenas noches, y a todos los televidentes de Cristovisión, muy buenas noches. Bueno, mucho tenemos que hablar, pues ya Silverio estudió también en el seminario, se formó, pero además de ser sacerdote, antes de ser sacerdote fue comunicador, trabajó en un periódico. Cuéntanos cómo es esa historia antes de llegar a ser sacerdote y de empezar la carrera en el servicio de la policía. Bueno, yo pues nací en un hogar conformado por papá que era abogado, mamá que era profesora y 4 hermanos más. Y pues me formé en el colegio, en el gimnasio José Joaquín Casas, terminé en el José Joaquín Casas. De pequeñito pues pasé por varios colegios, era insoportable. Y por fin encontré pues en el gimnasio José Joaquín Casas un lugar donde me soportaron. Pero pues eras así muy indisciplinado, quedó muy hiperactivo, sí, como dicen los muchachos. muy indisciplinado y de pronto también hiperactivo, entonces comencé en el pedagógico, en el colegio pedagógico. De ahí al pedagógica me fui para el San Tarcisio, del San Tarcisio pasé al Claustro Moderno, de ahí al Niño Jesús de Chapinero y terminé en el José Joaquín Casas. Y en ese momento no de pensar todavía ni en ser sacerdote y menos en ser policía, todavía Nunca, no pensar nada de eso. Jamás de los jamases, pues mi sueño inicialmente era ser abogado, porque papá me dio la oportunidad de compartir con él. Papá trabajaba en la Procuraduría General, era procurador delegado, y luego se pensionó, y apenas se pensionó, pues hicimos una muy buena amistad, y entonces yo lo acompañaba al ejercicio de su profesión. Entonces íbamos al tribunal, a los juzgados, a la corte, y entonces me llamaba mucho la atención ese ámbito del derecho. Entonces cuando terminé mi bachillerato en el colegio, pues vino la opción de estudiar carrera. Entonces él me preguntó qué iba a estudiar, yo le dije que iba a estudiar derecho, y se puso muy contento, y eran 2 opciones. Yo simplemente me inscribí a 2 universidades, que fue la Universidad Javeriana y el Externado de Colombia, pero a mí el externado me apasionaba porque algunos primos míos habían salido de allá o estaban estudiando allá, entonces me apasionaba y me metí al Externado de Colombia. Y en esa época, pues de jovencito, pues de niñito casi me encantaba la política, y comencé a trabajar en la campaña del doctor Belisario Betancur. O sea, el asunto iba ya más por el lado político. Más por el lado político. A mí me encantaba la política. Ajá. Entonces, allá en la campaña, pues ya estábamos en la recta final, perdimos varias campañas. Estamos hablando como en el 80, por allá. Sí, en el 80, antes del 80. Yo comencé a hacer política en el 76, era un chinito, y con Juventudes con Belisario. Y perdimos varias campañas, y la última campaña pues ya la ganamos. Y entonces, ya fue en el que 80 en el año 82. 82. Y pues ya vino la situación de que era la recta final de la campaña, me retiré del externado, me fui a hacer política, y ya luego pues mi idea cambió mucho, me puse a trabajar. Muy jovencito me nombraron secretario privado del secretario de Educación de Bogotá, y luego pues me di cuenta que debía estudiar, que el trabajo era muy bueno, que el sueldo era muy bueno, pero que eso no me iba a durar toda la vida. Entonces me fui a estudiar. Entonces fui a estudiar Comunicación Social en la Universidad de La Sabana, y pues no les gustaba mucho que yo trabajara y estudiara. Entonces hice el cambio a los Libertadores, y me gradué en los Libertadores. En ese momento pues me hice periodista. Pero entonces cambiaste de Derecho a periodismo. Sí. Y a la par pues estudié Administración de Empresas. Pues ya llegó el momento en que en la universidad había 2 ciclos,
el ciclo tecnológico y el ciclo profesional. Entonces, para terminar el ciclo tecnológico tenía que hacer prácticas en un medio de comunicación. Entonces, yo tenía un tío que trabajaba como redactor hípico del Tiempo. Entonces le dije que pues me gustaría hacer las prácticas allá, y me dijo, ni lo piense, un conservador no cabe en el Tiempo. Entonces dije, bueno, tío, pues buscaré a ver quién me ayuda para hacer mis prácticas. Y entonces, una vez ya terminando ese ciclo, el decano me llamó, me dijo, mire, he estado revisando la documentación y usted es el único que no ha hecho las pasantías. Entonces, no se puede graduar. Dije, pero es que no tengo quien me recomiende. Entonces él me dijo, un día me llamó, me dijo, hablé con Rafael Santos, con don Rafael Santos, y él quiere que usted trabaje en el Tiempo. Yo le di referencias suyas y me fui al periódico El Tiempo con la tarjetica del doctor Hernando Acevedo, y ahí entré al Tiempo. Y entonces el trabajo en el Tiempo era muy bonito porque no tuve que terminar mi trabajo con el distrito. Tenía 2 trabajos a la par y estaba cursando 2 carreras. ¿Pesadito? Muy pesado, muy pesado, y me tocó muy pesado porque pues, la exigencia en ambas carreras era muy intensa, y también tenía yo que cumplirle el tiempo al distrito y cumplirle el tiempo al periódico. Trabajaba, por ejemplo, los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana, sin parar, para cumplir las 48 horas. Uy, pesado. Y muy pesado. ¿Y en el tiempo en que estuviste? ¿En qué? Estuve en algo muy bonito que era la parte de monitoreo de medios de comunicación. Entonces, me pagaban por escuchar radio y ver televisión. A ver qué salió. Pero era algo muy complicado porque en el argot periodístico se llama no dejarse uno chiviar. Entonces, para no dejar chiviar al periódico, si chivaban al periódico, la responsabilidad era mía. Claro. Entonces, tenía uno que estar muy atento, y aparte de eso, presentaban las cuartillas de las noticias, y esas noticias las veían desde don Enrique Santos, que era el editor general, don Rafael Santos, don Francisco Santos, el actual presidente, don Juan Manuel Santos, y los demás jefes de las diversas redacciones. Y entonces le daban uno cátedra, pues le decían, no, está redactando bien, está redactando mal, está cometiendo... Ellos eran unos malos para redactar, los profesores, eran expertos, y eran ¿no? nuestros profesores. Claro. Entonces, viví esa experiencia en el Tiempo, que fue para mí maravillosa. Junto con la universidad, pues me ayudaron a crecer mucho en mi parte de periodismo. O sea, todo iba para que estudiaras y te quedaras ahí en el periodismo. En el periodismo. Sí, sí. Y ya luego me ascendieron a redactor. Entonces trabajaba en una agencia de noticias que tenía el Tiempo, que se llamaba Intermedio, y me tocaba pues cumplir mi trabajo para algo así como 8 o 10 periódicos de todas las regiones. Entonces nosotros hacíamos todas las noticias para esos periódicos. Entonces, una experiencia muy bonita. Pero ya luego vi pues la necesidad, en esos sábados que me tocaba tantas horas de trabajo, tenía mucho tiempo de reflexión. Entonces, pues me puse a hacer a analizar cuál era mi proyecto de vida. Y yo me veía pues redactor toda mi vida, no quiero ser. Entonces, pues di el vuelco, y algo que yo quería era crear un periódico. Creé un periódico. Usted sabe que crear un medio de comunicación es muy difícil, sostenerlo es muy complejo. Nos fue bien. El target group de ese periódico era los alumnos de los colegios distritales, pues resaltar a los alumnos de los colegios distritales que cumplen una buena misión. Y desafortunadamente pues el periódico se acabó, y ya en ese momento hay un aviso en el periódico El Tiempo que la policía necesita profesionales en diversas áreas, y una de esas áreas que convocó fue el periodismo, comunicación social. Claro. Y era para hacer curso oficial, y llegué y hice todo mi proceso, y por la bendición de Dios pues ingresé. Éramos muchos, más o menos nos presentamos 500 profesionales para 70 cupos, y en periodistas más o menos éramos 50 profesionales para 5 cupos.
¿Para 5 cupos nada más? 5 cupos nomás. Hacer carrera Hacer carrera de oficial de la policía. oficial de la policía. Pues para mí era una experiencia buena, muy bonita. Pues tenía en el distrito una buena posición, pero estaba en la carrera administrativa. A muchas personas no les gustó eso. Pero bueno, pues siempre me han gustado los retos en la vida y ahí fue donde yo me hice periodista. Y entonces, pero eso sí fue de la noche a la mañana, empezaste la carrera a la policía, Sí. de oficial. Sí. Y eso Entonces, significa ingresar a la academia, Claro. De recluta, toda la cosa. Cambio de vida radical. Éramos profesionales. Ajá. El trato, pues, era un poquito más suave que las otras personas. Tuvimos un comandante muy bueno, un comandante muy rígido, pero muy bueno y muy justo, que era mi coronel José Aristides Puentes Blanco. Y él nos enseñó a amar la policía. Nosotros nos enamoramos de la policía. Nos tocó una época muy dura, que fue la hora Gaviria. Entonces, imagínense claro. que entrábamos a la escuela pues 1 hora antes. Entonces nosotros estábamos trotando en la escuela a las 5 de la mañana, no se veía nada. Y teníamos que levantarnos, pues yo me tenía que levantar a las 3 de la mañana Uy. para poder estar en la escuela a las 5 de la mañana para el trote y para la actividad de formación como policías. Y ya después de un proceso de formación, nos graduamos ascendimos como tenientes de la policía. Como tenientes. Tenientes. Y ahí entonces Nos saltamos el grado subteniente, subteniente claro. al teniente. Ujú. Y entonces, en este caso, ya de teniente, ya empiezas a... Bueno, ya en ese momento entonces nos pasaron un listado sobre qué unidades queríamos nosotros trabajar. Entonces había una posibilidad en la Escuela General Santander para ser jefe de prensa. Una compañera me preguntó si yo iba a aspirar a eso, dije que no. Entonces coloqué pues que quería trabajar en Medellín o en Manizales. Medellín era una ciudad muy compleja. Estamos en ese momento en la época de Pablo difícil. Escobar. En ese momento en Medellín pagaban por cada policía de 1 a 3 millones de pesos. Si era oficial, Caramba. pagaban 3 millones de pesos. Uy, uy, uy. Y no, pues entonces cuando llegó el momento, yo quedé oficial de planta de la Escuela General Santander. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Entonces, pues ya me nombraron jefe de prensa, jefe de la sección sociocultural con bienestar universitario y jefe de participación comunitaria. Y ahí pues ya comienzo yo a vivir mi experiencia como oficial de la policía. Todavía ahí no ha salido el tema vocacional, pero ya en este segundo segmento les aseguro que se sigue convirtiendo esta historia en algo muy apasionante. Entonces, después de esos mensajes, volvemos otra vez a Faro en la Noche. Uno recién ingresado pues es una esponjita y quiere pues, recibir todo lo de derecho. Y compraba uno todos los códigos, pues la biblioteca de mi papá, todo eso. Bueno, entonces comencé a ir a ese centro, me llamó mucho la atención y luego sorpresa era un centro del Opus Dei. Entonces ya comenzaron a hablarme sobre toda la parte de formación en valores, sobre la parte de la Eucaristía, del Rosario, la oración, dirección espiritual. Entonces eso me marcó la vida radicalmente. Y pues yo no conocía muchas cosas de la iglesia, pues iba a misa con mis papás, personas de mucha fe, muy piadosos. Entonces comencé a descubrir el valor tan grande de la Sagrada Eucaristía, el valor del Rosario, el valor de la oración. Ya regresamos con Faro en la Noche. Continuamos con Faro en la Noche. Bueno, estamos conversando con el padre Silverio Suárez,
que en ese momento era ya oficial de la policía. Oficial de la policía. Teniente de la policía. Teniente de la policía. Y trabajaba en la Escuela General Santander, pues que es para nosotros los oficiales nuestra alma mater, un sitio claro, para nosotros esencial en nuestra vida porque allá nos formamos como oficiales. Ahí todavía no hemos visto ninguna cosa así vocacional, ninguna miradita hacia el tema vocacional. Todavía la cosa sigue... Padre Ramón, en el externado yo tuve una experiencia muy bonita que me marcó radicalmente mi vida. Un día unos alumnos de último año de Derecho en el externado nos invitaron a los de primer año a un curso de Derecho. Y era un curso de Derecho en un centro universitario. Entonces, a mí me llamó la atención, pues eran magistrados y juristas importantes los que iban a estar en ese curso de Derecho. Y pues uno recién ingresado, pues es una esponjita y quiere pues, recibir todo lo de Derecho. Y compraba uno todos los códigos, pues la biblioteca de mi papá, todo eso. Bueno, entonces comencé a ir a ese centro, me llamó mucho la atención y luego, sorpresa, era un centro del Opus Dei. Entonces ya comenzaron a hablarme sobre toda la parte de formación en valores, sobre la parte de la Eucaristía, del Rosario, la oración, dirección espiritual. Entonces eso me marcó la vida radicalmente. Y pues yo no conocía muchas cosas de la iglesia, pues iba a misa con mis papás, personas de mucha fe, muy piadosos. Entonces comencé a descubrir el valor tan grande de la Sagrada Eucaristía, el valor del Rosario, el valor de la oración, la misa diaria. Entonces eso me cambió la vida radicalmente, muy a favor, a pesar de todas las responsabilidades que yo tenía y pues de las dos carreras, de los dos trabajos, le sacaba tiempo a todo. Había campito para rezar el rosario, para ir a la misa. Para la misa. Así tuviéramos el domingo que trabajar tardecito, sí, ahí se abría un camino. Sí, entonces por ejemplo yo terminaba de trabajar el domingo, entraba a las 8 de la mañana en el periódico El Tiempo y salía a las 6 de la tarde y yo sabía que sagradamente era la misa de 7 de la noche. No faltaba esa misa de 7 de la noche. Y entre semana pues buscaba campito y buscaba pues iglesias donde pudiera ir a la misa. Entonces en ese momento yo me fortalecí mucho espiritualmente y yo pues al Opus Dei le debo gran parte de mi formación humana y de mi formación doctrinal. Entonces tenía esa semillita sembrada. Eso estaba del Opus Dei. Eso sí, estaba ahí, ya. Sí, entonces pues yo iba, por ejemplo, a la capillita de la escuela, donde luego tuve la bendición de ser capellán, a hacer mis visitas al Santísimo. Claro. Pues mientras mis compañeros estaban en otras cosas o en tiempito de descanso, entonces yo iba y hacía visitas al Santísimo, aprovechaba la capilla y pues rezaba el rosario y pues eso me ayudó mucho, ¿no? Bonita capilla tiene muy hermosa, la General Santander, sí, claro. Entonces eso me ayudó. Entonces, pues algo que me marca mucho la vida es una tragedia que se presenta en la escuela, que es la muerte del mayor Humberto Antonio, que era un deportista, no solamente, él era un oficial, ya en el grado de mayor, pero era también un deportista que le dio muchas glorias al país, especialmente en atletismo, junto con Víctor Mora. Y entonces, y él también ayudó a la Federación Deportiva Militar. Y un muchacho pues le regó gasolina y lo quemó. Ah, caramba. Y luego terminó pues eso con pues unos días de agonía de mayor Humberto Antonio hasta que murió. Y eso marcó la vida totalmente. Claro. Entonces hablábamos mucho siempre Dios me ha presentado ángeles muy grandes. Mi general Fabio Arturo Londoño, un hombre al que le debo muchísimo. Luego me presenta en la vida a mi general Ismael Trujillo Polanco, que era el director de la Escuela General Santander. Hablábamos mucho con él y él me llenaba profundamente porque era un hombre de una profunda fe y un hombre de unos principios y unos valores muy bien arraigados y le señalaba a uno el camino. Entonces, él me preguntaba ante ese acontecimiento, ¿qué nos está pasando? Estamos haciendo todo por cambiar la policía, porque la policía sea diferente, ¿qué nos está pasando? Y entonces yo le digo, con mucha pena van por el camino equivocado.
porque cambiar policía no es cambiar sueldos o no es cambiar grados, es cambiar seres humanos. En la medida en que nosotros trabajemos el corazón del policía, en esa medida cambiará la policía y cambiará la sociedad. Entonces él me dijo, ¿y usted está dispuesto a eso? Pues le dije, pues claro. Yo me enamoré de la policía. Desde el primer momento en que entré, yo me enamoré de la policía. Entonces, una vez me mandó llamar. Yo habitualmente pues no descansaba, yo tenía mi habitación en el casino y estaba tan cansado que me fui a dormir un ratico la siesta y se me alargó un poco la siesta y me llegó hasta las 3 de la tarde. Entonces todo el mundo me estaba buscando en la escuela. Entonces cuando yo llegué a la plaza, a la avenida central, entonces el oficial del servicio me dijo, hace 45 minutos el director de la escuela lo está buscando. Cuando le dice el director de la escuela lo busca es porque pasó algo grave. Y pues claro, yo llegué allá y yo con él tenía mucho respeto, pero también mucha confianza. Entonces él a veces me decía familiarmente Cachifo. Entonces me decía, Cachifo, ¿qué le pasó? Entonces le conté la verdad. Le dije, no, pues es que estuve trabajando hasta tarde y no había podido dormir bien, entonces pues me alargué un poquito en la siesta. Entonces me dijo, mire, aquí lo necesita un coronel. Y era mi coronel Gonzalo Riaño, que era el capellán general de la policía, que era también coronel. Era coronel. Entonces él quiere hablar con usted de un tema que nosotros hablamos de cambiar el corazón de los policías. Entonces, por ejemplo, en eso, para uno tener acceso a un coronel, eso era dificilísimo. Claro. Uno los veía lejísimos, yo teniente, el coronel. Entonces me dijo que quería hablar conmigo en la capilla. Yo no sabía que había sacerdotes en esa situación, pues ya en esos grados tan altos, porque nuestro capellán era teniente. Y entonces me dijo que quería hablar conmigo, entonces hablamos harto. Entonces me dijo, ¿usted tiene vocación al sacerdocio? Le dije, ¿yo? No. Entonces me dijo, piénselo, teniente, piénselo. Le dije, bueno, padre, lo voy a pensar. Bueno, ¿cuándo nos vemos? A ver. Entonces yo, como por decirle algo, dentro de 8 días. Entonces a los 8 días llegó mi coronel, yo me había olvidado de la cita. Ajá. Y otra vez el oficial de servicio me buscó, me dijo que mi coronel real me estaba esperando en la capilla. Y fui, entonces me preguntó que cómo iba, bien. Y entonces me dijo, ¿lo pensó? Le dije, no, mi coronel, no lo pensé. Entonces me dijo, no. Le dije, pues, ¿entonces no se va a ir al seminario? Le dije, pues, sí, me voy. No, pero diga. ¿no lo ha pensado? Le dije, esto no hay que pensarlo. Si yo me pongo a pensarlo, tenga la plena seguridad que coloco eso en una balanza y prima más pues lo que yo estoy recibiendo ahora. Ajá. Y las glorias que puedo recibir después que lo que me ofrece la iglesia y lo que me ofrece el seguimiento a Jesús. Entonces le dije, inicia el proceso. Y se inició el proceso, eso lo trabajamos con mucho sigilo con el director de la escuela, la secretaria, que era la que hacía todos los oficios, y yo. Entonces luego me dijo esto, y el padre Riaño. Y luego me dijo, hay que abrirlo un poquito más para que el ayudante sepa. Y entonces el ayudante supo. Y yo no sé cómo se filtró la noticia. ¿Se supo en toda la escuela? Inicialmente en mi oficina. Ah. Cuando yo llegué, pues un día, yo trabajaba con una subteniente que era muy querida y la pasábamos muy, muy bien. Y entonces llegó con cara, pues llegó cari acontecida, le pasé, Olguita, ¿qué le pasa que usted siempre tan de buen humor y hoy está como triste? Dijo, me enteré de una mala noticia. Le dije, ¿qué pasó? Que usted se va para el seminario. Le dije, ¿cómo supo? Entonces dijo, no, yo sé, yo tengo mis fuentes. Y así fue, entonces eso se regó como pólvora. Y muchas personas les gustó mucho, otras personas no. Les pareció como no les pareció, entonces me decían, usted se volvió loco, ¿qué le está pasando? Usted lleva una buena carrera, puede hacer muchas cosas aquí en la policía, le ha ido muy bien, ha recibido reconocimientos. Entonces le dije, pues vale la pena trabajarle pues a las cosas de mi Dios. Y me lancé en esa aventura. Estamos hablando de que ahí el obispo de la diócesis castrense, ¿quién era? Monseñor Víctor Manuel López Forero. Sí, sí, Qué gran hombre, qué gran pastor, hombre muy querido, un hombre muy respetuoso, un hombre muy de iglesia, un hombre de una visión como poquitos en el dimensionar a nuestra iglesia castrense. Ahí te tocó estudiar entonces en el seminario mayor. Estudié en el Sí, seminario claro, mayor sí, y claro. pues en eso
me daban a mí una comisión de estudio en la policía para irme a hacer el curso, que fue muy difícil, ahí estuvo también la mano de Dios. Y mi general en ese momento estaba de director de la policía, mi general Rosa José Serrano, y él me concedió una comisión de 4 años. Entonces me dijo, si en 4 años puede hacer sus estudios, Hágalo. muy bien, si no, pues nada. Entonces, lo que todos hacían en 8 años, a mí me tocó hacerlo en 4 años. Y un día, pues, llegué yo a la dirección de la policía, ya llevaba como 8 meses en el seminario, y llegué a la dirección, pues, a hacer unas vueltas, y llegué, pues, uniformado, y me lo encontré a mi general Serrano, y me vio muy deteriorado, y me dijo, ¿usted está enfermo? ¿Qué le pasa? Le dije, no, mi general, mire ese uniforme, ¿cómo le queda? Y ahí fue donde yo me di cuenta, yo me había adelgazado 20 kilos ¿En el seminario? en el seminario. Lo que no hizo la academia de policía, La lo hizo el policía seminario. Ave hizo el María. seminario, sí, porque pues dormía 3 horas, tenía que cumplir con filosofía. Claro. En la Universidad de La Sabana hice la filosofía y en el seminario mayor la teología. Y aparte de eso, pues mi labor apostólica y los oficios dentro del seminario, ¿no? Entonces fue una situación muy compleja, muy difícil, muy dura, pero bueno, yo se lo ofrecí a Dios, pues todo lo que uno quiere, pues merece mucho esfuerzo, y lo que uno valora es eso, ¿no? Lo que le ha costado esfuerzo. Entonces ya luego pues me llaman a curso de ascenso, tengo que retirarme del seminario. Para empezar el curso. Para empezar mi curso de ascenso para capitán. Capitán. Y pues todos en el seminario no daban 5 centavos que yo iba a volver al seminario. Claro. Yo me fui 1 año, ya me nombraron jefe de prensa de la Dirección General de la Policía para trabajar con mi general Serrano. Y pues ya luego regresé al seminario. De capitán. De capitán a vivirme mi 2.º año de teología, y eso me dio tiempo también para estudiar, seguir adelante mis estudios de filosofía. Entonces eso me ayudó mucho a recuperarme físicamente, y ya pues la última parte me tocó pues ya mi 2.º año de teología y ya terminando la filosofía. O sea que te fuiste ordenando sacerdote Yo me ordené sacerdote en el año jubilar del 2000. Del 2000. Y me tocó el jubileo del 2000. Del 2000. ¿Y te ordenó entonces ya Monseñor Suscón? No, Monseñor Álvaro Raúl Jarroto. Jarroto, sí, sí. Un hombre muy bueno, un hombre, estaba muy enfermito. Uno veía cómo él sufría muchísimo. Pero para mí fue también un hombre que me marcó mucho la vida. En ese momento su cuando bondad. te ordenaste, ¿eras qué mayor? Cuando me ordeno, ya soy, capitán antiguo. Capitán antiguo. Sí, ya iba a hacer mi curso para mayor. Ya después de sacerdote empieza el camino a mayor, ¿o qué? Exacto, sí. Trabajo un tiempito y ya me toca hacer el curso para mayor. Sin embargo, ya después de ordenados sacerdotes, aunque tienen carrera oficial, ya sus labores son más pastorales. Sí, pero el curso, yo nunca hice curso a distancia. Eso Hay que sí, hacerlo. Yo lo hice siempre presencial, porque veía también que era una forma de acercarme a la policía, de vivir las experiencias que viven todos mis compañeros. Me ponían turnos muy duros. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi curso a mayor, entonces era muy bonito porque yo salía a patrullar. Nosotros nos tocaba patrullar por los alrededores de la Escuela de Posgrados en Suba. Entonces nos mandaban habitualmente un subteniente, un teniente, yo que era capitán, y 5 o 6 alumnos. Entonces ellos se enteraban que yo era sacerdote, y entonces ellos me preguntaban que si los podía confesar. Les decía que sí. Y entonces esos patrullas eran muy lindos porque eran confesiones de 2 horas. Entonces el muchacho me abría el corazón, pues los otros iban atrás o adelante, pues haciendo también su patrullaje. Nosotros lo hacíamos, pero yo dialogando con ellos. Entonces en mi curso de en ese turno de vigilancia yo fácilmente podía confesar
3 o 4 policías. Entonces se fue regando la bola. Entonces muchos decían, yo quiero quedar en el curso de mi capitán, el sacerdote, para hablar con él. Y se aprovechaba, claro. Sí, claro. O si no, yo iba por las garitas cuando me tocaba el turno de vigilancia dentro de la escuela. Entonces me iba por las garitas y en la garita pues está el policía solo. Entonces iba, les hablaba de Dios, rezábamos el rosario, si eran personas que querían rezar el rosario, si se querían confesar, los confesaba y hacía una labor apostólica. Entonces fácilmente en una noche podía llegar a 3, 4 garitas y hablar con 3 o 4 policías. Y pues ellos sacaban tanto dolor que había en su corazoncito. Claro, claro. Que sí. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con el padre y el coronel Silverio, ahora en curso para brigadier general. Ya volvemos. Nos cuestionan mucho por eso, por qué trabajar con las Fuerzas Armadas. Son los que más necesitan de Dios. Hay personas muy buenas, hay personas muy comprometidas y hay personas muy cercanas a Dios. Sí, desafortunadamente hay personas que se han desviado del camino, pero yo creo que la mayor parte de nuestros feligreses son feligreses muy buenos y feligreses que tienen esa misión y esa responsabilidad de ayudar al país. Continuamos con Faro en la noche. Bueno, y en este último segmento de Faro en la noche, pues seguimos con nuestro hermano sacerdote, que además es coronel, ¿no? Este es el uniforme de coronel. Es el uniforme de coronel y pues lo utilizo con cierta frecuencia y especialmente cuando estoy en curso. Ah, claro, cuando iniciaste el curso, bueno, inicias el curso para brigadier general. Brigadier general, sí. Para los que no saben mucho de ese tema, después de coronel y durar 5 años de coronel full, ¿quién es el que escoge los ascensos para hacer el curso? Eso es algo muy complejo. Ajá. Y es algo también diáfano, porque es el mando institucional que analiza las hojas de vida de todos los, en este caso éramos 54 coroneles a brigadieres generales. Muchos de ellos eran comandantes de departamento, directores de escuela, directores de oficina, agregados de policía en las diferentes embajadas. Y de ahí pues le dieron a cada señor general 2 oficiales para presentarlos. Eso no lo conoce nadie, o sea, eso no es secreto que le entregan a cada general 2 oficiales. Sí, a uno le llega una notificación a través del correo que el señor general ha sido designado para presentarlo a uno como candidato ante la Junta de los Señores Generales. O sea que tú sí sabes quién es el general que te toca. Sí, mi general Bustamante fue el que me presentó a mí. Inicialmente era mi general Vega pidió el retiro. Yo decía, todo se está complicando, Dios me está diciendo que no me lance a eso. Si el general Vega pide el retiro, entonces el que iba a ¿quién lo presentarlo presente? Nadie me presenta, entonces luego es mi general Bustamante. Y entonces él hace mi presentación, entonces me pide que le envíe toda la información mía para él hacer la presentación. Y se reúne una junta de generales. En la iglesia, por ejemplo, para pues guardadas las proporciones, ¿no? Para escoger el Santo Padre, pues se reúnen todos los señores cardenales y entonces allá se reúnen todos los señores generales. Todos los que son de brigadier general para arriba. Todos los generales. Todos los generales. Brigadier general, sí. Mayor general. El caso nuestro, 28 generales. 28 generales en este momento en la policía. Sí, 28 generales se reúnen y en ese momento nosotros hicimos 2 semanas pues como de preparación para el retiro o preparación para dar este paso hacia ser general. Entonces, ¿y de los 58 es? 54. ¿De los 54 llaman a los 54? ¿O? No, en este caso nos llamaron solamente a 11. ¿A 11? Sí, ya los otros 43 quedan por fuera de la institución. O sea, ¿eso es lo que llama calificar servicios? Sí, sí. Pues ya uno tiene que retirarse porque ya terminó. Esto es una institución piramidal
y entonces ya terminó su paso por la institución, entonces tienen que irse. Obviamente sacrificaron de los 54, todos éramos personas muy buenas. Claro, claro, claro. Porque pues llegar a esa instancia es a través de los méritos, a través de todo ese esfuerzo. Y pues ya luego se reúnen los señores generales y evalúan, le hacen unas preguntas a cada uno de los señores coroneles. Pero los generales que están, ¿lo colocan ahí en el banquillo a cada Sí, uno? a cada los uno. 11, ¿y los otros 20 están ahí? Los 28 generales. Los 28 están ahí, Sí. ¿y cualquiera de ellos pregunta? Cualquiera de ellos hace una pregunta, en este caso pues mi general Jorge Nieto, director de la policía, entonces lo acogía a uno, entonces uno lo saludaba, entonces él decía, le va a hacer el señor general tal una pregunta. Entonces eran dos generales que le hacían cada uno una pregunta. ¿Y la pregunta cuál es? No, depende son preguntas totalmente diferentes. ¿Pero a ti cuál pregunta A te mí me hicieron? hicieron dos preguntas. La primera pregunta fue, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer la ética y los valores en la institución, la Policía pero esa sí es Nacional? muy fácil para ti. No, pues esa sí fue buena. Bueno, ¿Y la otra? segunda pregunta, ¿qué puede hacer un sacerdote para ayudar en la consolidación del proceso de paz en nuestro país? Uy, esa sí está bien interesante. Esa está Entonces, bien interesante también. ya le dan a uno un tiempo para responder esa pregunta de todos los generales. Obviamente es una situación un poquito tensa Tensa. porque es la vida, uno se está jugando en ese momento la vida. ¿Y la respuesta a esa segunda cuál fue? La segunda, pues, todo lo que yo he tenido que vivir en el ámbito de la violencia en nuestro país, que es la institución que más ha sufrido los rigores de la violencia a lo largo de este medio siglo, ha sido la Policía Nacional, la institución tal vez que junto con el Ejército Nacional que más muertos ha puesto. Tuvimos que vivir todo ese flagelo del secuestro, tuvimos que vivir toda esa situación de tantos policías que han resultado heridos o mutilados por la situación de esta situación de violencia. Entonces, que los que más requerimos, los que más necesitamos y los que más aspiramos a que se llegue a ese acuerdo de paz somos los policías. Y que la forma de hacerlo es también comenzar a trabajar, a sanar heridas, porque realmente han quedado muchas heridas en los corazones de los policías. Entonces es necesario comenzar a una etapa de perdón y de reconciliación para que podamos convivir como hermanos. Bueno, y después de las dos preguntas, ¿qué pasa? No, ya entonces mi general Nieto me pregunta, ¿usted quiere decirle algo más a la Junta al cuerpo de señores generales? Les dije, pues agradecerles mucho estos 23 años que he estado en la Policía Nacional, agradecer mucho porque la institución me dio la oportunidad de encontrar una vocación que jamás le había yo vislumbrado, que era la de llegar a ser sacerdote. Tantas oportunidades que la institución me dio, y en el lugar donde Dios me ponga, pues yo estaré dispuesto a servirle a la policía. Hace un año, me acuerdo que fue a la parroquia donde yo estaba, Sí. y le comenté que estaba a punto de retirarme. Sí, yo sí, había sí. tomado la decisión de retirarme, Sí. y fue mi general Rodolfo Palomino quien me detuvo, me dijo que él no estaba de acuerdo, que era el momento donde más tenía yo que ayudar, y que dejara que se cerraran ciclos en mi vida, que no fuera yo cerrando los ciclos, sino que yo dejara que esos ciclos se cerraran y que continuara. Y eso fue lo que hizo pues que yo continuara la institución. Entonces, pues luego, después de eso, pues ya el lunes nos citaron, el lunes pasado nos citaron para darles una noticia. Entonces se reúnen todos los señores generales, nos citan a todos los 54 en el Salón Santander, un salón muy importante que tiene la policía, donde sesionan habitualmente los señores generales. Y entonces mi general Nieto pues nos agradeció todo lo que habíamos hecho por la institución, y pues dijo, pues ya le dio la voz a mi general Ricardo Restrepo Londoño, el subdirector general, para que él fuera el que diera la noticia. Entonces ahí comenzaron, pues yo había visto a través de internet por Caracol, que daba la noticia que iban a escoger solamente 6 señores generales. Caramba. Entre ellos una mujer,
Pues ya quedan solo 5, entonces la cosa más grave. Sí, entonces yo no iba con esa esperanza. Entonces comenzaron a llamar 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y entonces no tenía razón la información de que eran solo 5. De que eran solo 6. Y llegaron al 10º. ¿Y no había sonado tu nombre todavía? No, porque como yo era del cuerpo administrativo, entonces primero pasaban los de fila y luego pasaban los del cuerpo administrativo. Cuando sorpresa escucho mi nombre, para mí fue algo que no lo esperaba porque pues me entregué, fue en las manos de Dios. ¿Y todos los demás qué dijeron? ¿Pensaron? No, sorprendidos, muy alegres. Pues obviamente uno con el dolor de tener que despedirse de compañeros con los que compartió durante 23 años. En ese momento, los que no se nombran, ¿qué hacen? Van al teatro, luego tenemos que ir al teatro de la Dirección General de la Policía para públicamente se comunique quiénes son los nuevos generales. Una ceremonia muy bonita. Entonces, fue algo muy lindo y a mí me llegó ese acontecimiento al corazón porque bajamos al teatro, la gente no sabía quién era, a quién habían escogido. Entonces comenzaron los señores generales, otra vez mi general Restrepo, comenzó a hacer la lectura, ya nosotros lo sabíamos, y entonces hicieron la lectura de los 10 señores oficiales, y cuando pues ya citaron mi nombre, entonces la gente, pues un aplauso muy fuerte, sí, la gente se emocionó muchísimo, pues porque era un sacerdote, primer sacerdote que puede llegar a alcanzar esa investidura como general, y la expectativa muy grande, ¿no? Según nuestras investigaciones, es el primer sacerdote en el mundo que va a ser general, ¿cierto? Sí, yo realmente no tengo referencia de eso. Realmente no he tenido tiempo de investigar, pero no sé de personas que hayan alcanzado, pues no tengo conocimiento de eso. Pues yo me acuerdo cuando yo estaba en el seminario, me acuerdo que llegué un día a la Catedral Castrense a unas exequias. Yo era seminarista, teniente seminarista, y me acuerdo que en esos días le habían impuesto el sol al padre Pachito Rengifo como general, lo habían nombrado como general. Era un sacerdote jesuita muy bueno que se dedicó gran parte de su vida a servir a los militares y especialmente a los cadetes de la Escuela Militar José María Córdoba. Y yo estaba un poquito distante del padre Pachito y pasan dos señores tenientes coroneles y le dice uno al otro: mire, ese viejito sin aspirar a ser general le acaban de dar su sol y mire cómo lo luce. Pues él tenía su sotana y en su sotana estaba el sol. Ah, qué bonito. Mire, tal vez nosotros, todo lo que hemos luchado para alcanzar ese sol y nunca lo vamos a alcanzar. Sí decía, pues muchas veces a uno le pasa eso, ¿no? Pues no lo esperaba yo. El mando fue muy generoso en esa decisión que tomó y lo único que le pido a Dios es que me ayude, que me dé mucha sabiduría, que me dé mucha fortaleza, que me dé también mucha humildad para saber reconocer, pues aceptar este reconocimiento y que no me aparte de él. Durante estas 2 semanas que nosotros estuvimos en ese curso de preparación al retiro o al llamado, yo decía una frase muy linda que encontré en el libro Camino de Monseñor Escrivá Balaguer, que decía: Señor, aparta de mí todo aquello que me aparta de ti. Entonces le pido a nuestro Señor eso, ¿no? Que nunca yo me vaya a apartar de sus caminos, porque como en el texto bíblico yo encontré el tesoro, y ese tesoro no quiero que jamás se vaya a sacrificar por las cosas humanas ni por las glorias humanas. Los colegas sacerdotes, los hermanos sacerdotes, que somos un poco más agudos, algunas veces un poco más sarcásticos, más confianzudos ya en esos niveles de ambiente sacerdotal, ¿cómo ven el tema de general sacerdote? Han estado muy cariñosos y han estado también pues muy optimistas y muy contentos, porque dicen pues que se puede hacer, que puedo yo ser un apoyo para ellos en su misión como sacerdotes. El sacerdote castrense vive una vida muy compleja, porque nosotros, a pesar de que estamos rodeados de muchas personas,
estamos muy solos. Entonces nos toca en diferentes lugares del país. Yo viví esa experiencia, por ejemplo, en el momento más duro que yo viví en mi vida fue la enfermedad de mamá. Yo estaba haciendo mi curso de mayor a teniente coronel, la enfermedad de mamá. Y cuando mamá supo esa noticia me dijo, hijo, yo estoy tranquilo porque yo tengo un hijo sacerdote que ha cuidado a tantos enfermos que me va a cuidar a mí. Y en ese momento, pues, traslado, claro. Me trasladan para fuera de Bogotá, me trasladan para el Valle. Y llego a un departamento que era un departamento donde había una guerra tremenda y una violencia tremenda. Entonces, yo viví todos esos rigores de la soledad, ¿no? Claro. De vivir semejante dolor, de no poder estar acompañando a mamá en su enfermedad y también, pues, la soledad en ese ministerio, ¿no? Pues rodeado de muchas personas, pero en síntesis muy solo, ¿no? Entonces, el sacerdote castellano es una persona muy sacrificada, realmente los cuestionan mucho por eso, por qué trabajar con las Fuerzas Armadas, son los que más necesitan de Dios. Hay personas muy buenas, hay personas muy comprometidas y hay personas muy cercanas a Dios. Sí, desafortunadamente hay personas que se han desviado del camino, pero yo creo que la mayor parte de nuestros feligreses son feligreses muy buenos y feligreses que tienen esa misión y esa responsabilidad de ayudar al país. ¿Un curso para brigadier general se pierde? ¿Se puede perder o no? Aspiro que no. Pues yo ya he tenido hartas experiencias de tipo académico, pues como le decía, cuando estudié yo administración de empresa y comunicación social al mismo tiempo, cuando estudié mi teología y mi filosofía al mismo tiempo. Pero yo voy un año. ¿Alguien puede perder un curso de esos? No. Yo creo que no. No, pero como eso también depende del gobierno nacional. El gobierno nacional es el que yo he conocido señores coroneles que haciendo su curso y ya con sus invitaciones, cuando han mandado las invitaciones a su grado de general, les dicen que no. Bueno, pero esos son que no son tan juiciosos como tú eres muy juicioso. No, pues eso depende también de las cosas, las decisiones que toman los hombres, ¿no? Claro. ¿Eso es un año? Un año, sí. O sea, en ese año debes estar... Estoy en la academia, en la Escuela Superior de Guerra, y estoy también en la Escuela de Posgrados de Policía, donde yo actualmente soy capellán, y también hay que hacer un curso, una maestría en altos estudios en administración, que esa parece que la hacemos en Medellín, en la Universidad EAFIT. Un general que va a ser sacerdote, obviamente la policía respeta la precedencia de ser sacerdote y siempre seguirás trabajando en temas pastorales o también de orden público y demás. Confiando en Dios, sí. Pues yo creo que la institución en eso buscará un perfil donde yo me pueda acomodar, donde más le pueda servir, sin desaprovechar también esa parte sacerdotal, ¿no? Que para mí, como le digo, Padre Ramón, es la esencia de mi vida. Dios es todo en mi vida. Pues mis papás se murieron, entonces mi gran compañía es mi amada iglesia y nuestro Señor, ¿no? Entonces mi vida toda se le dedica a Él. La policía está en todo un proceso de renovación, de estructuración. Ha habido momentos muy difíciles. Sí. ¿Eso cómo va? O sea, siempre cuestionamos mucho a los policías, les toca muy duro. ¿Cómo va todo ese caminar? Yo creo que bien, y mire, yo creo que el mejor guiño puede ser el que han hecho los señores generales en la escogencia de los nuevos generales. Personas muy buenas, personas muy fortalecidas en sus valores, en sus principios, personas que le han aportado muchísimo al país. Entonces se está trabajando de su mi general nieto, Mijal Restrepo, todo el mando institucional, han puesto todo de su parte para que la institución cada día se vaya consolidando más. Se está trabajando mucho esa parte de la seguridad ciudadana, que es lo que a gritos está pidiendo la ciudadanía. Entonces eso va a ser muy favorable porque muchos grupos operativos que la institución por las necesidades del servicio tuvo que crear ya comenzarán a desaparecer y entonces ya el policía se vuelca a la calle, que es la razón de ser, se vuelca a los pueblos, que esto también se está trabajando mucho, esa seguridad rural en los pueblos, trabajar mucho también esa parte de la inteligencia, porque una forma de combatir
radicalmente la delincuencia es a través de la inteligencia, y la institución yo creo que va a la cabeza frente a eso. Y también la otra parte, pues esas relaciones internacionales. Se está trabajando mucho el tema de la diversidad, el tema de fortalecimiento de los valores en la persona y el tema de fortalecimiento en la vida familiar. Entonces, pues como que llevamos una buena hoja en donde nosotros vamos a transitar, y yo creo que con la ayuda de Dios y con el concurso de todos los policías, la institución cada día se irá consolidando como una institución muy líder. ¿Es complicado tener dos jefes como el general Nieto y el obispo Suescún? Mire, desde el primer momento en que yo me comencé a recorrer este camino, un sacerdote sabio me decía, hay que saber llevar esas dos vocaciones. Entonces, no hay que entrar en situación de conflicto. Se han presentado algunas situaciones y yo creo que hay que saberlas llevar, ¿no? Entonces, a mí nadie me puede quitar la esencia de mi condición de policía. Y lo siento en mi corazón. Yo amo a la policía. Y si me hice sacerdote fue para trabajar en la policía. Yo no me siento, pues, trabajando en otras comunidades, no me siento. Entonces hay que saber llevar. Y frente al obispo, pues, yo siempre, como Monseñor Suescún, siempre he sido una persona muy obediente. En la institución siempre he sido una persona muy obediente. No he pedido absolutamente nada, que me trasladen a tal sitio, que me ubiquen en tal lugar. No, nunca le he ocasionado dolores de cabeza a la institución. Donde la institución y donde Dios me ponga, allá voy. Lo mismo a través de mi ministerio sacerdotal. Creo que le he trabajado intensamente a la iglesia en los lugares donde he estado, y pues creo que no hay ningún reparo frente a eso, ¿no? Entonces sí hay que saber hacer compatible ese doble rol de policía y de sacerdote. Que es muy importante hoy también en muchas realidades de frontera, que seamos capaces de estar preparados para atender esas realidades tan plurales que está hoy en la sociedad, ¿no? Sí. No debe ser nada extraño, pero cada día necesitamos especializar más personas que sepan de todo y que sepan capaces de dialogar desde esos sitios. Claro, es decir, y nosotros somos los primeros que a través de nuestras relaciones humanas con nuestros semejantes tenemos que ayudar al proceso de paz, porque es que el proceso de paz no se puede quedar simplemente, pues, en unos acuerdos, sino que realmente se note que yo estoy ayudando a la paz. La mejor forma de ayudar a la paz, pues, es desarmar corazones, ¿no? Hay mucho conflicto en la sociedad, en las instituciones hay mucho conflicto. Entonces nunca vamos a llegar a alcanzar la paz si seguimos así, ¿no? Nos estamos destruyendo, hablando mal los unos de los otros, mirar a ver cómo yo le hago la zancadilla a la otra persona. Eso no es cristiano. Es decir, en la medida en que nosotros vivamos el Evangelio, vamos a vivir ese mandamiento del amor que fue el gran mensaje que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro que y eso es lo que transformará las instituciones también. Claro que sí. Padre Silverio, muchas gracias por estar con nosotros en el canal Cristovisión. Creo que fue muy agradable. Vamos a orar por ti muchísimo, todos los cristovidentes, sí, necesito mucha oración. En este año tan importante para tu vida y por lo que significas también para la iglesia esta presencia también en estos niveles de la policía. El canal Cristovisión es tu casa. Muchas gracias, Padre Ramón. Siempre cuando llego a la casa, pues lo veo en los raticos que tengo de esparcimiento, pues ya no me interesan tanto las noticias, sino más bien la buena nueva del Evangelio, y ustedes tienen esa gran misión de llevar la buena nueva del Evangelio. Un canal que está transformando corazones también, y así está haciendo una labor maravillosa. Uno va a diferentes regiones del país y lo están viendo, y fuera de Colombia también lo están viendo. Entonces, lo que ustedes están haciendo aquí es enormemente bueno y grande para nuestra amada iglesia. Y pues mire qué bendición de Dios que yo me ordené en el año jubilar del año 2000. Del 2000. Y ahora pues me hacen este llamado en el año jubilar también del año de la misericordia. Muy providencial. Qué bendición sí, qué de Dios lindo. que también pues a través de ese llamado que el Santo Padre Francisco nos está haciendo a ser misericordiosos como nuestro Padre misericordioso, pues que aprendamos de él también,
de ese Santo Padre esas lecciones que nos ha dado de vida. Claro que sí. Bueno. A ustedes muchas gracias, queridos cristovidentes, por estar con nosotros. Muchos temas para conversar y participar en familia. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.